inflación en San Luis, que en noviembre fue del 12,7%, la interanual de 159,8%. Esos son los números que se han dado a conocer, y sobre eso vamos a charlar con el contador Marcos Lucero, que tiene la amabilidad de charlar un ratito con nosotros. Contador, buen día. Jorge Poder en la red lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Buen día, Jorge. ¿Cómo están ustedes? Hola, Marcos. Todo bien. Gracias por atendernos. Bueno, números de la inflación, números que ha dejado como variación intermensual, 12,7%, inflación de noviembre en San Luis. Sí, bastante elevado, como vos decís. Veníamos de una inflación de octubre del 7,5 y pasamos al 12,7% en la variación intermensual del mes de noviembre. Así es que se ubicó la inflación acumulada de enero a noviembre en 140% aquí en la provincia, y desde noviembre de 2022 a noviembre de 2023 casi el 160%. Claro. Eh, ¿Qué fue, Marco? Subió, eso te iba a preguntar, ¿qué fue lo que hizo que subiera tanto el número? Básicamente la atención médica y los gastos de salud. Que subieron un 17,4%. Esto es referido a los incrementos en los precios de los medicamentos, que se han incrementado fuertemente durante el mes de noviembre. Después el acceso a la vivienda y los servicios básicos, un 14,2%. Esto tiene que ver con los servicios públicos, electricidad, gas, agua, etcétera. Y en tercer lugar, alimentos y bebidas, un 13,6%. Esto es bastante preocupante porque ha sido el rubro que tuvo mayor incremento en lo que va del año. El acumulado es de 171,3%. Sabemos que esto es preocupante porque afecta a las familias de más bajos recursos, porque las familias de más bajos recursos gastan el mayor porcentaje de sus ingresos en alimentos y bebidas. Entonces, para ellos la inflación ha sido mucho más alta, ¿sí? No ha sido el 160%, sino que ha sido más del 170%. Qué bárbaro. Bueno, está todo muy bien detallado ahí en Finanzas San Luis, de ahí estaba viendo el informe. ¿Qué crees que va a pasar ahora en diciembre, Marcos? Hablando estrictamente de la inflación, ¿no? Bueno, la novedad fue que la inflación de San Luis, bueno, a ser el viernes pasado, cuando se esperaba para mediados de esta semana. Normalmente la inflación, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, se informa alrededor del 13, del 15 de cada mes. Y el gobierno saliente decidió informarla en la Dirección Provincial de Estadísticas el viernes pasado. Con respecto a lo que se espera para el mes de diciembre, bueno, hay a nivel provincial, no hay estimaciones todavía, pero sí las hay a nivel nacional. Y se espera que aproximadamente sea entre el 11 y el 13%. ¿Sí? Aunque algunos economistas, como Pablo Ferraris, vaticinan que la inflación de diciembre va a tener un piso del 20%. ¿Por qué sería esto? Bueno, en el día de ayer, anoche, escribimos un artículo en Finanzas San Luis sobre las medidas económicas en los discursos de Asunción, tanto del presidente Milei como del gobernador Claudio Poggi. Sí. Y en las primeras, en la Asunción del presidente Milei, básicamente se habló de una corrección de los precios atrasados, tarifas de servicios públicos, las prepagas, que esto llevaría la inflación al doble, ¿sí? Un trabajo de una consultora privada de Buenos Aires, Equilibria, detalló que para poder equiparar los precios, para salir de esta brecha, digamos, de esta contención de los precios por presión del gobierno, la nafta debería aumentar casi un 50%, la energía, es decir, gas en un 150%, el transporte público 80%, y las prepagas un 40%. Entonces esto llevaría para estos analistas la inflación de diciembre a más del 20%, es decir, como piso el 20%. Es algo que ya se habló. El mismo presidente ayer en su discurso en las escalinatas del Congreso dijo que vamos a tener un periodo de estanflación, es decir, algo que ya explicamos nosotros la semana pasada, un periodo donde caiga la actividad económica y
a su vez tengamos fuertes índices de inflación, por lo menos 8 meses, que dice entre 18 y 24 meses recién se ven los resultados de frenar la emisión monetaria, y ya hemos tenido caída en la actividad económica. Se dieron a conocer la semana pasada distintos índices de producción, el sector manufacturero, el de la construcción, el de diferentes, y en muchos de ellos ya se muestra una desaceleración que ya la tenemos acumulada en lo que va del año, sí, una caída de la actividad que viene siendo fuerte en nuestro país. Por ejemplo, el índice de producción industrial pesquero cayó el 6,4%. El índice líder de la Universidad Torcuato Di Italia es la que trata de predecir los niveles de actividad futuro, y se espera una caída del 2,35%. Los datos oficiales del Banco Central de la República Argentina en su relevamiento de expectativas de mercado dan que para el cuarto trimestre de este año 2023 va a caer el producto un 2,5%, y el primer trimestre del 2024 un 1,3%, que vamos a tener en todo el año una caída del 2%, el año que viene un 1,6%, y recién en el 2025 estaríamos creciendo a una tasa del 2,5%. Entonces, estos anuncios de esta inflación, es decir, de caída del producto con inflación que anunció el presidente Milei, se van a dar en el 2023, lo que queda, y en el 2024, y recién estaríamos creciendo en el año 2025. Claro. Y en cuanto, bueno, ya lo decías, Marcos, en cuanto a precios, las expectativas que tenemos que tener son las peores. Digo, en los próximos meses los precios no van a parar de subir. Exacto, los precios van a seguir subiendo. Vamos a tener una inflación anual entre el 182 y el 211%, que es lo que esperan las consultoras privadas, y en función de eso también el mercado está esperando que haya una corrección de las tasas de interés. Básicamente, en estos momentos recordemos que estamos en una tasa nominal anual del 113%, lo que te da que si vos colocás el dinero a plazo fijo por un mes es aproximadamente una tasa efectiva del 11,9%, y bueno, se espera que se corra hasta un 15% mensual, porque si la inflación va a ser del 20%, la gente no estaría depositando en plazos fijos, claro, y el miedo es que se vayan a dólares y eso acelere más aún la corrida cambiaria y también la inflación, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso, con el dólar, Marcos? Bueno, el dólar es esta evaluación del tipo de cambio oficial, es decir, el mismo gobierno espera devaluar y se espera que el precio del dólar oficial se vaya entre 600 y 650 pesos. Pero se esperan aún más devaluaciones. En estos momentos recordemos que la brecha está por encima del 160%, es decir, la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el dólar informal, el dólar blue, está por encima del 160%, y se espera bajarlo por lo menos al 30%. Esto podría implicar dos cosas. Por un lado, una devaluación del tipo de cambio oficial, pero también algunos especialistas esperan que caiga el dólar informal, que caiga el precio del dólar informal, que en estos momentos en la plaza de Buenos Aires está alrededor de los 990 pesos por unidad. Aquí en San Luis se está cotizando a 1.050 pesos, 1.040 pesos, a 1.050 pesos, 1.040 pesos, de manera informal, pero se espera que también caiga. Por eso es que hubo muchas operaciones al finales de la semana pasada y durante el fin de semana de mucha gente tratando de deshacerse de los dólares por el hecho de que va a caer su valor. La expectativa sería que si hay un acercamiento de las brechas, el dólar ya no sea digamos, un refugio para los ahorros, y tendrían que buscarse los ahorristas otro lugar en donde poder colocar sus fondos, ¿no? Claro, está bien. Es la única que nos queda, Marcos, es esperar que los salarios puedan subir un poco, porque si no va a ser una catástrofe social. Bueno, lo que dijo el presidente es que si seguimos con la política actual
por ejemplo, de seguir remunerando los pasivos del Banco Central, de no desarmar lo que él llama la bomba de las LELIQs, podríamos llegar a una inflación muy, muy alta, alrededor del 1.500% anual. Por eso es que él propone este ajuste. Ayer yo estuve escuchando y estuve haciendo el análisis del discurso, lo dijo 4 veces en su discurso frente al Congreso. El ajuste se viene, también se vienen ayudas por parte de organismos de crédito multilateral que han visto, digamos, una política un poco más seria en la relación al manejo de la macroeconomía, y parece que el Fondo Monetario Internacional estaría enviando fondos a nuestro país para ayudar a las finanzas de nuestro país. También tenemos que tener en cuenta de que se esperan buenas cosechas para el 2024 porque gracias a Dios tenemos mejores lluvias. También tenemos la posibilidad de exportar más litio y también más petróleo a través de Vaca Muerta. Eso generaría un ingreso de divisas importantes a nuestro país, y eso podría en principio hacer caer el valor del dólar, principalmente del dólar blue, que es el que todos están diciendo que está muy alto, ¿no? Y que está bastante alto. Tenemos una situación preocupante de un 50% de pobres, un 10% de indigentes, y si seguimos con una inflación que se va a duplicar, esos índices pueden llegar a empeorar. Claro. Entonces el presidente Milei habló de un ajuste ordenado, y que va a caer básicamente sobre el sector público y no sobre el sector privado. Por lo tanto, a tu pregunta, es de esperar que los salarios del sector público queden congelados por muchos meses. Esto va a ser una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del sector público, y sí se podría ver una mejora en los trabajos en el sector privado, ¿no? Incluimos también, Marcos, cuando hablamos del sector público, las jubilaciones. También están incluidas las jubilaciones, por supuesto, sí, también las jubilaciones y todo, digamos, los salarios del sector público nacional y descentralizado. No sé lo que sucederá con las provincias, modificaciones en los mínimos no imponibles de impuesto a las ganancias, y eso que hace que haya menor masa coparticipable, por lo tanto va a venir menos fondos a las provincias. Entonces también eso puede llegar a perjudicar a los salarios del sector público provincial y municipal, ¿no? Claro. Del sector público provincial y municipal, ¿no? Claro. También se dio a conocer el fin de semana un estado de situación de la economía provincial por parte del ministro saliente, del ministro de Hacienda saliente, y los gráficos que se muestran, las tablas que se muestran, porque se está mostrando básicamente para el mes de diciembre un déficit acumulado, un déficit estimado de 37.600 millones de pesos, y con unas reservas netas de 53.700 millones de pesos, un déficit como ese se estaría consumiendo el 70% de las reservas. Entonces, también la situación financiera de la provincia no parece estar digamos, con un futuro muy promisorio. Sino momentos alcanzarían solo para pagar el 70% de los sueldos a nivel provincial si no hubiera recursos, ¿no? Que se lleva los recursos, aproximadamente de los recursos, los gastos en personal se llevan casi el 25% del presupuesto mensual de la provincia. Entonces, si hay retracción de los ingresos por parte de envíos de menos partidas por parte del gobierno nacional, tendríamos una situación preocupante porque las reservas son bastante escasas. Claro. Bueno, Marcos, como siempre, muy claro. Más información en Finanzas San Luis, ¿verdad? Sí, finanzasanluis.com.ar. Tenemos un excelente informe que hizo el contador Agustín Cheté en el día de ayer
sobre todo lo que viene ocurriendo y lo que sucedió en la última semana a nivel económico y financiero, y también, como te contaba, tenemos el análisis de los discursos del presidente Milei y del gobernador Poggi, siempre centrados en los temas económicos financieros. Eso lo encuentran en finanzasanluis.com.ar y en todas las redes sociales. Bien. Marcos, como siempre, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Jorge. Estamos escuchando. Dale. Buenos días. Buenos días, un abrazo. El contador Marcos Lucero charlando con nosotros, bueno, acerca